Buenas, estimados estudiantes. Esta es una grabación para aclarar el tema de funciones que me consultaron el día de ayer a través del chat, para que les quede aquí a través del Teams, y lo voy a estar subiendo al canal de la sede y de la carrera en YouTube. ¿Ok? Entonces, voy a comenzar a compartir pantalla. Les voy a mostrar un ejercicio de calculadora. En realidad es un ejercicio sencillo, ¿verdad? Con las operaciones matemáticas sencillas: suma, resta, multiplicación, división, y además de eso, vamos a hacer un elevado, ¿verdad? Una potencia y una raíz cuadrada. Todas estas van a ser con funciones y diferentes tipos para que les quede el ejemplo. Entonces ya vamos a irlo viendo. Voy a proceder a compartir pantalla. Ok, entonces este es el código y voy a ir explicándolo uno por uno qué significa cada cosa. Entonces, dentro de mi calculadora .cpp, cuando ustedes crean el programa desde cero, se incorporó la librería IOStream. Esta librería, ¿verdad? Recordemos que es la que me permite hacer todo lo que son las impresiones por pantalla, poder pedirle al usuario algunos datos y demás. ¿Ok? También incorporé la librería math.h para poder habilitar algunas funciones matemáticas que esta incluye, como la función POW y la función SQRT, que tiene que ver con raíces cuadradas. Además, incluí windows.h, que windows.h me habilita las funciones del sistema de consola de Windows para poder darle algunas funciones como cambiarle el color a la pantalla, poner algunas pausas, ¿verdad? Para poder continuar en la consola y demás. Ya sabemos que el Using Namespace STD, ¿verdad? Nos habilita ese formato STD a través de todo el programa. Entonces, ¿qué son las funciones? Las funciones son pequeños métodos que nosotros podríamos, y es válido completamente, no quiero decir que no se puede hacer, claro que se puede hacer, podríamos incorporar dentro del mismo case y poder desarrollarlos ahí mismo. Pero las funciones nos permiten, ¿verdad?, hacer funciones o hacer pequeños extractos de código que no me recarguen tanto, ¿verdad?, una parte del código, sino que yo cada vez que los necesito hago llamados a ese tipo de métodos. Entonces, las funciones se declaran, ¿verdad?, con un tipo de dato, un nombre y con parámetros. Ya explico qué es cada uno de ellos. El tipo de dato, ¿verdad?, es aquel que la función me va a retornar. En este caso, yo pude haber hecho, ¿verdad?, para este ejemplo, todas de tipo double, todas de tipo entero o todas de tipo flotante, porque recordemos que estamos hablando de operaciones matemáticas, o sea, interacción con números, pero también podríamos dar string o chars, ¿verdad? O booleanos, por ejemplo. Entonces, lo que es la suma, por ejemplo, yo la declaro de tipo double, porque al final del método, me va a devolver hacia donde yo estoy llamando, ¿verdad?, un resultado de tipo double. Entonces, él también va a recibir por parámetros. ¿Qué significa eso? Que desde que yo hago el llamado, le voy a enviar un dato A y un dato B para que haga la operación matemática y pueda devolvérmelo. En el caso de la resta, no lo hice igual para mostrarle otra forma de hacerlo. No quiere decir, o sea, ustedes lo pueden hacer como la resta o como la suma. No hay un estándar, ¿verdad? Aunque yo recomiendo más estar recibiéndolo por parámetros. Pero bueno, la resta también va a ser double porque me va a retornar al final del método un resultado, ¿verdad?, de tipo doble. Entonces, la resta, en este caso, no recibe con parámetros. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener que pedirle al usuario, ¿verdad?, que me digite el A, o el primer número y el segundo número, ¿verdad?, el A y el B, dentro del método, porque no estoy recibiéndolos por parámetros. De igual forma, la multiplicación, pero como ven, la multiplicación es de tipo void. ¿Qué significa un dato de tipo void? Porque no existen atributos de tipo void. No. El dato de tipo void significa que no me devuelve nada a donde yo lo estoy pidiendo, que es, en otras palabras,
yo voy a tener que imprimir el resultado dentro del método, porque si no lo imprimo, no se me va a mostrar en la consola. Entonces, aquí hay la multiplicación, es un void sin parámetros. También, entonces, recordemos que al igual que la resta, voy a tener que pedir los datos al usuario dentro del método. Y en el tema de la división, ¿verdad? Si los recibo por parámetros, entonces no le pido los datos al usuario, ya los obtengo, se los mando desde que hago el llamado a la división, pero este no me devuelve nada. Entonces voy a tener que imprimirlo dentro del método. La potencia va a ser al igual que la suma, me devuelve un dato de tipo double y yo recibo por parámetro los dos, al igual que la raíz. Recordemos que la raíz sería de un número. Nada más déjenme verificar acá. Un momentito, estamos bien. Entonces, dentro del main, bueno, retomando, estos son declaraciones. Entonces, ¿cómo declaramos? El tipo de dato, el nombre y si va a tener parámetros o no. Ven que yo hago las declaraciones, no solo pongo A y B, también pongo qué tipo de dato es el que voy a recibir y le pongo punto y coma. ¿Dónde se desarrollan? Yo tengo un main que ya les voy a explicar, ¿verdad? Con los diferentes case y todo lo demás. Y después de este main, en la parte de abajo del programa, es donde desarrollo los métodos. Tienen que llamarse igual. Llamémoslo así, que estos son como de que yo declaré aquí las funciones, ¿verdad? Los métodos. Y aquí abajo voy a hacer, ¿verdad? Cada uno de las acciones que hacen. Entonces, vamos a ver. Empecemos. Tenemos el main. En el main, ¿qué hace la función systemColor1f? Eso lo que hace es cambiarme el color de la consola, ¿verdad? Y no solo el 1F. En este caso yo lo estoy poniendo la pantalla azul con letras blancas, pero ustedes podrían ponerle múltiples opciones que hay. Luego, tenemos una opción, que esa opción la vamos a utilizar para hacer un pequeño menú y en ese menú el usuario seleccione cuál va a ser el método que queremos ejecutar. Tenemos un double A y B que vamos a pedirle datos al usuario y los podemos enviar a los diferentes métodos. Recordemos que estos métodos no es que todos hay que hacerlos diferentes, no. Es que existen diferentes formas de hacerlo y en este ejercicio puse varias formas para que todos las tengamos claro. Podríamos hacer todos con parámetros o todos sin parámetros, todos de tipo void o en este caso todos de tipo double. Bueno, systemcls lo que hace es que me borra la consola, ¿verdad? Todo lo que tengo impreso en consola. No quiere decir que borra o limpia las variables ni nada por el estilo. Solo borra lo que tengo en la pantalla para que no se vea tan saturada. Entonces, todo esto va a estar dentro de un ciclo que dice que la opción 7 es para salir. Como podemos adelantar aquí en el menú, tenemos una opción 7 para salir. Entonces, mientras que la opción sea diferente de 7, él va a estar ingresando acá. Si ya se selecciona 7, inmediatamente me voy a salir del ciclo. ¿Ok? Entonces tengo acá la calculadora, un pequeño menú, nada más con impresiones. Y voy a tener, como les dije anteriormente, una pregunta, ¿cuál opción desea? La vamos a guardar en opción y vamos a hacer un switch, ¿verdad? Donde me va a llevar a cada uno de los casos como esto. Case 1, ¿verdad? Case 2. Les recuerdo que el tema de las llaves, yo personalmente lo hago por orden, ¿verdad? Para saber dónde abre y cierra un case, perdón, pero no son necesarias, ¿verdad? Entonces, bueno, en este caso, vamos a ver, el primero es la suma. Si ustedes ven, la suma va a recibir por parámetro. Entonces, ¿qué significa? Le pido al usuario dentro del case el A, le pido el B. Y llamo de esta manera, porque cuando yo retorno lo que me va a dar es un número, o sea, un resultado. Entonces, voy a imprimir que la suma es, hago el llamado del método, que es como se llama el método, ¿verdad? Y le paso por parámetros el A y el B que me dio el usuario. ¿Ok? Y eso me va a imprimir la suma. Si yo me voy acá al método suma, si ustedes ven, es el mismo método de arriba, solo que ya no lleva un punto y coma acá, sino que ya se desarrolla. Y lo que va a retornar es la suma del A más B que estoy recibiendo por parámetros. ¿Dónde se los envié? Acá, en el método suma. Entonces, lo tenemos muy en cuenta eso. ¿Ok? Voy a correrlo un momento para que vayan viendo y continúo después con los demás ejercicios. Ok, vamos a sumar. Digitamos un número, un 8, un 6, por ejemplo, y me va a decir que la suma es 14. ¿Ok?
como vieron, me hizo la impresión de una vez. Porque cuando yo retorno, no estoy retornando una impresión, ¿verdad? Estoy retornando un número. Y entonces tengo que, en este caso, de esta forma, ¿verdad? Tengo que imprimir, mostrar un cout para poder acomodarlo. El System Pause es para que el usuario, antes de continuar con el programa, tenga que darle un Enter, ¿verdad? O hacer una pequeña pausa. El número 2 es la resta. Vean que la resta es diferente a la suma, porque recuerden que la resta no tenía parámetros. Entonces, cout, la resta es, pero sí me retornaba, ¿verdad? Entonces, igual voy a tener que poner un cout, la resta es, y llamo al método resta. ¿Dónde pido el A y el B en este caso? Recuerden que, sí, que yo debía haberlo hecho todo de una misma forma. Lo estoy haciendo así para que ustedes vean las diferentes formas que existen. Entonces, en la resta, yo me vengo por acá, perdón, busquemos la resta por acá. Acá está, tengo un doble A y un doble B, ve que los declaré, es más, están doblemente declarados, eso, como les digo, no debería ser, pero es para mostrar la forma de cómo se hace. Digitamos un número, lo guardamos en A, digitamos otro número, guardamos en B y retornamos A menos B. Entonces, ese A menos B va a viajar, va a venir acá y se va a mostrar con el resultado de la resta es. Posteriormente, tenemos el tercer caso. El tercer caso, veamos las declaraciones. Tenemos double, retorna double, retorna double. Pero aquí no retorna. Recordemos que el void no retorna. Entonces, vean que yo no le pongo, en este caso, ni el cout, la multiplicación es no, porque no me va a retornar nada. Entonces, yo llamo nada más al método multiplicación. Y el método multiplicación tiene el A y el B. Voy a tener que pedirle al usuario el A, voy a tener que pedirle al usuario el B, y vean que no hago un return, sino que de una vez hago una impresión donde dice que la multiplicación es A por B. Todo lo hago aquí mismo. ¿Ok? Luego viene la división, que la división, como ven, la hago void y recibe por parámetros un A y un B, ¿verdad? Entonces digito los números acá, no los voy a hacer en el método, y como ven, tampoco hago la impresión porque es un void, ¿verdad? División de A, B. Me vengo para acá, tengo la división, hago una validación pequeñita, nada más de que si la división es entre 0, ¿verdad? Que no existe la división entre 0 y que digite otro número. ¿Ok? En caso de que no entre este if, de una vez lo que hacemos es que imprimimos, la división es A dividido entre B. Luego tenemos la potencia, ¿verdad? Que la potencia ya eran métodos double con parámetros, entonces recordemos que retornamos ahora en este escenario. Entonces digitamos número A, número B, y aquí se imprimo de nuevo cout A, que es el primer número ingresado por el usuario, elevado a la B, que es el segundo número ingresado por el usuario, es, y llamo al método potencia pasándole yo por parámetros el A y el B, para que él llegue al método que tenemos aquí abajo, pues veámoslo, al método que tenemos aquí abajo, recibe el A, recibe el B de tipo double, y va a retornar la potencia de A, B. Por último, y no menos importante, tenemos la raíz cuadrada, que en ese escenario sería solo un número, un A. La raíz de A es, y llamamos igual al método raíz, porque vemos que estamos imprimiendo, porque retornamos, le pasamos por parámetro la raíz hace el método, ¿verdad? Lo recibimos por parámetros, el A hace el método que retorna el SQRT, que es la raíz cuadrada de A. Y así lo tenemos. De verdad, espero haber aclarado un poquito las dudas que tienen con respecto a las funciones. Les voy a subir este código también acá en el Teams para que lo tengan de práctica. Ok, con esto doy por finalizado esta pequeña explicación.